postulados y tiene principios. Tiene 3 postulados que son los que de alguna manera nos tuvo ocupado todo este tiempo como ser que interpretamos al ser humano como un ser lingüístico. Interpretamos el lenguaje como una actitud, una forma de expresarnos. Uno de los principios también es que no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las interpretamos. El otro es que no solo actuamos como somos, sino que también somos como actuamos. Y el tercer principio es que el ser humano actúa en función de los sistemas en los cuales se desarrolla o se desenvuelve. Pero con su accionar puede cambiar todos esos sistemas. Posteriormente fuimos entrando en otras cuestiones que cada una de las palabras que yo les estoy diciendo tiene un extensísimo tratamiento en los materiales que nos han ido proporcionando. Hemos llegado a, por ejemplo, a lo que son las afirmaciones, lo que son las declaraciones. Las afirmaciones son generalmente descripciones y las afirmaciones son lo que hacemos permanentemente. Las declaraciones pueden ser verdaderas o falsas, relevantes o irrelevantes. Las declaraciones están si son válidas o son inválidas, en el sentido de que se requiere de una competencia, de una autoridad especial o determinada para quien la ejerce. Por ejemplo, el libro de Ontología del Lenguaje de Echeverría proporciona una bibliografía extensísima. Algunas de ellas estuve mirando, estuve leyendo, y uno es esa, la otra es El sentido del humano de Maturana, y hubo uno que me llamó especialmente la atención, que es un libro de Viktor Frankl, que es el creador de la tercera escuela vienesa, El hombre en busca de sentido. Y ahí yo encontré una serie de correlación y similitudes con la corriente psicológica que nosotros estamos estudiando y que nosotros estamos planteándonos. Yo lo tengo como una autoridad a él, tal vez un poquito más que a otros, porque él escribió basándose en su propia historia de vida, bibliografía, biografía de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración. Hay una infinidad, pero el modo en el que él lo trata, el modo en el que él le da tratamiento, es lo que lo hace diferente. Viktor Frankl fue psiquiatra por el crimen, por el delito de ser judío, entre comillas, fue llevado a los campos de concentración, y él ahí científicamente hizo un análisis del comportamiento del prisionero de guerra o de los que estaban en los campos de concentración, y fue agendando, fue sistematizando una serie de comportamientos que tenían los presos. Y, por ejemplo, él analizó y le dio nombre a cada una de las cosas, por ejemplo, la apatía, el vacío existencial y la sin razón. Y analizando la apatía, que es cuando a uno ya le resulta indiferente casi todo, él se dio cuenta que al principio los capos y los oficiales de la SS, los capos eran los que controlaban, los que vigilaban a los presos, inclusive agrediéndolos físicamente, con culatazos y con patadas, todo ese tipo de cuestiones que a ellos les encantaba. Y los capos eran generalmente de la misma población de los presos, y sabían que la continuidad en ese lugar de privilegio dependía o estaba condicionada por la brutalidad que ejercían hacia los demás. Y al principio, cuando en una primera etapa denominada él, cuando los prisioneros veían que a un compañero le pegaban con culata, con patadas, con puños, la primera reacción era dar vuelta la cara. Lo podían ver, lo podían soportar lo que estaban viendo. Y en un determinado momento, ya avanzado el estado de apatía, llegaba un momento en el que, cuando se producía un hecho así,
ellos simplemente miraban, no le despertaba ningún interés, no le despertaba ninguna sensación, ninguna emoción, ni nada que se le parezca. Y el vacío existencial, él sistematizó cuándo era el momento en el que alguien iba a morir. Y él llegó a la conclusión de que cuando alguien fumaba su propio cigarrillo, era que estaba firmando su propia sentencia de muerte. Ya abandonó, decidió dejar de luchar, echarse al abandono, porque los cigarrillos no eran para fumar. Los cigarrillos se cambiaban por pan, se cambiaban por una papa podrida o por algo. Él también hizo otro estudio en el que echó por tierra creencias viejísimas de la psicología de Freud, de Adler, que son de la primera y la segunda escuela vienesa, que postulaba que el ser humano necesita de determinadas condiciones para desarrollarse, para desenvolverse, para superarse. Y una de las cosas que comúnmente se creía era que el hombre necesitaba de determinada cantidad de horas de sueño. Y él llegó a la conclusión que cuando un hombre está cansado, duerme. No importa dónde esté. A tal punto que en un barracón preparado para 3, dormían 16, y uno dormía con uno roncándole acá, de una manera que haría que nadie pudiera dormir, sin embargo, dormía. O aquella creencia de que si yo no duermo en mi cama, no duermo. O duermo pero no descanso. O si yo no estoy en mi baño, es como que no. Él demostró que eso es absolutamente algo que no tenía fundamento, que él le dio otro significado. Y con respecto a la libertad, él llegó a una conclusión muy interesante, en el sentido de que te pueden robar todas las libertades, por más poderoso que sea, por más fuerte que sea. La única libertad que no te pueden robar es la libertad de elección de cuál va a ser la actitud que vas a tomar ante un determinado hecho y ante una determinada circunstancia. Lo más llamativo de esto es que él no escribió, no lo analizó desde el odio, desde el rencor, desde el resentimiento, sino que le dio un enfoque científico a todo lo que él estudió. Y leyendo el libro de Maturana, leyendo el libro de Echeverría, a mí me daba la sensación como que yo solo había leído eso en alguna otra parte. ¿Dónde lo leí? Era como muy familiar lo que yo estaba estudiando, lo que yo estaba absorbiendo, y pues precisamente mirando en mi biblioteca, que reparé que ahí me encontré con ese libro, que es una versión o una variante de lo que hoy es la ontología del lenguaje. Y dentro de las declaraciones tenemos algunas que son muy importantes, quizá se mencionaron solamente las más importantes, que es la declaración del sí, la declaración del no, que son lo que de alguna manera nos pone en juego nuestra dignidad, pone en juego nuestra imagen o la imagen que se tiene de nosotros, porque es muy común que muchas veces digamos sí cuando en realidad queremos decir no, y viceversa. Muchísimos problemas tenemos a raíz de esas cuestiones. La otra declaración es la ignorancia, la declaración de ignorancia, que no sé, que en estos tiempos cuesta mucho reconocer que uno ignora algo, una cuestión cultural. Es como que al reconocer esa limitación uno queda inferior o queda en la indefensión. Otra de las declaraciones es el gracias, una cosa que últimamente nos está costando muchísimo, cada vez nos está costando más. La otra declaración, la declaración de perdón, más difícil todavía, porque acá entran en juego otros detalles u otras cuestiones, en las que no solamente perdonamos al otro, pero también podemos estar perdonándonos a nosotros mismos algunas cuestiones. Y lo otro es la declaración de amor. Cuántas cosas, cuánto nos cuesta decir te amo, aunque sea en silencio. Y a partir del libro de Echeverría yo vi en la bibliografía un material realmente extenso al que le voy a ir echando mano a medida que vaya encontrando el tiempo para ello. Pero lo importante
es en todo este repaso, cuyos puntos, como referí anteriormente, tiene un tratamiento larguísimo de parte de Echeverría en sus distintos libros, no solamente en la ontología del lenguaje, que francamente supongo que a todos nos está sirviendo, al igual que el material que recibimos cada uno de nosotros. O sea, esto que les acabo de decir tiene dos finalidades. La primera era para que nos demos cuenta de la importancia que tiene esto que estamos aprendiendo y que estamos tratando de aplicar. Y la otra era para que la titular de la cátedra vea que estuve estudiando, que estuve investigando, que estuve haciendo el trabajo que tenía que hacer. Ahora, con respecto a la